Tengo el mero suscribirte en la cara. Ok, chicos. Recuerden suscribirse al canal. It's really important. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está eso? Vamos a ponerlo por acá. Ok, chicos. Ahí tenemos directito, largo, o eso creo, dependiendo de cómo nos den los tiempos, pero se supone de que podríamos hablar de Avengers Doomsday Encore, que pues tal vez ahí tengo unas cuantas opiniones al respecto, no muy largo esa sección del video, por supuesto, Green Lantern Episode 2. Y terminamos con un poquito de los rumores de Batman, pero este último no sé si lo voy a hacer o vamos a alcanzar en este directo o si nos vamos a ir a el directo de el día siguiente, que pero no sé si será jueves o viernes, pero bueno, sería el siguiente de esta semana, o si nos da chance pues ya lo sacamos el día de hoy, el tema de las filtraciones de Batman parte 2. Pero bueno, chicos, empezamos. Bueno, no, permítame que voy a iniciar las grabaciones pertinentes. Pues bueno, chicos, empezamos con Green Lantern, así como se debía haber llamado, Lantern episodio 2, con un momento en el cual el internet está de acuerdo y todo el mundo dice de que es la serie que ha salvado a DC, de que DC ha vuelto a su prime, totalmente una de las series más que está haciendo más trend entre los fans de James Gunn y el DCU, pero es realmente esta serie el boom que ha prometido. Los fans están exagerando para salvar a DC, o realmente están sobre reaccionando y actuando para demostrar que es más de lo que resulta ser y no es tan buena como parece. Pues bueno, vamos a estar hablando el día de hoy de Green Lantern Episode 2. Así que vamos a darle, chicos. El Cool Creator me parece que es un troll, así que si vuelve a decir dijo hola, pues creo que lo bloquearé. Ya van como 2 veces que dice algo así y se queda callado. Pero bueno. Recuerden, chicos, estamos en directo comentando. El episodio empieza con más troll entre Hal Jordan y John Stewart. Siempre tenemos este personaje que le iba haciendo bullying a John Stewart, aparentemente o hasta el momento sin una razón específica más que ser el policía malo, trolearlo. De hecho lo levanta echándole agua fría al tipo y John Stewart está como cualquier persona normal reaccionaría. ¿Qué demonios te pasa? ¿Te pica el trasero? O sea, what's wrong with you, man? Are you crazy? Una opinión, una postura de esa manera, ¿no? Es decir, estás loco, man. Pero bueno, el asunto es que sin el anillo recargado, Jordan pretendía de que John Stewart le sacara provecho volando a traer sus cosas, pero hasta el momento no se lo había dicho, la prueba era solo volar. Entonces pues lo intenta y lo que crea es este pajarito que es más importante de lo que uno parece pensar o a simple vista es. Volviendo al tema, Hal Jordan entonces comienza a darle esta prueba, ¿no? Volar, yo soy un copiloto, entonces, bueno, un copiloto, soy un piloto, para mí es muy fácil enfocarme en el que estoy volando y lo que sea. Entonces, voy a obtener esto. John Stewart, pues, como no es muy, ¿cómo decirlo? Lógico en esto, pues simplemente crea, este pajarito y después, por supuesto, tiene que ir a traer como todo un mandilón las cosas de Hal Jordan a su casa, ¿verdad? Pues ni modo, tiene que tomar un vuelo, si no me equivoco.
Y en esto vemos de que Hal Jordan pues se pone a investigar. Hal Jordan se pone a investigar un poco por su cuenta, en lo que Jon Stewart es empleado y tiene que ir a traer la linterna para cargar el anillo, que ahí lo tiene de hecho. Entonces Hal Jordan empieza como que, bueno, este tipo ya no me estorba, vamos a ver qué onda por acá. Hacer a la Batman, ¿no? A la detective Batman de la Bat. Y empiezan a crear esta tensión, ¿verdad? Entre este personaje de la sheriff, que qué bueno que me quedó en este frame, con Hal Jordan. Y es como que lo quieren vender como el CEO del sexo, como el meme este de Spider-Man Brand New Day con el actor Jacob, creo que se llama, de Ned. Te lo quieren vender así cuando ya claramente Jon Stewart es el sex boy de la serie. Es el tipo que ya es, hasta está el meme, ¿no? De el tira viejitas, el que se tira las viejitas. Entonces no entendí muy bien por qué te quieren vender este bromance o esto de que Hal Jordan quiere ligarse o tirarse, como ustedes quieran llamarle, a la sheriff. Incluso la sheriff es casada, o sea, what the fuck con este tipo, no lo entiendo, perdóname chicos, no sé cuál es el punto de esto, en especial cuando ya tenemos un personaje que entre comillas es como el tech boy o el policía que es el que concreta estas cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto de esto? No tengo absolutamente idea. Bueno, por lo menos la parte interesante, ya entrando a materia, es que después de la reunión del pueblo, porque todo el mundo estaba preocupado, lógicamente, hubo como una masacre de aliens en el campo, Hal Jordan decide ir a buscar los cuerpos de las víctimas, pero antes, pues bueno, vemos todo esto, pues, de que Jon Stewart llega a la casa de Hal y se sorprende, por supuesto, de que la casa es una mansión. Pues el tipo no era pobre, pues, ¿no? O sea, ni siquiera fue como una recompensa de los guardianes, fue una de las tantas personas que él salvó. Entonces vemos como aparte él es como una figura pública, pero en el sentido de que fue a muchas premieras, las de Harry Potter, de ahí el chiste de, ¿cómo se llama el castillo de Harry Potter? O lo que sea, ¿dónde fue a estudiar Harry, no? Entonces es como una persona que gracias a que ha salvado a mucha gente lo llevaron ante el pasado o le regalaron muchas cosas. Entonces en ese sentido Hal Jordan era popular, ¿no? Recuerden que era antes de Superman, o que Superman se diera a conocer a la Tierra. Entonces aquí es muy interesante porque el traje me gustó. Cuando lo muestran, puedo decir que el traje me gustó mucho. Es decir, quiero decir que fue cool, creo que fue inspirador, hypeante es la palabra que estoy buscando, me gustó mucho el hype, entonces me produjo hype, mejor dicho, me gustó y creo que fue algo en un sentido de decir, está cool, me gusta cómo se mira, sorprendentemente, a pesar de que no tenemos el traje CGI del cual estamos acostumbrados o no. Por lo que hemos visto, por lo menos de Ryan Reynolds, lo que se vio un poquito con el tema de Zack Snyder, que son las únicas veces que hemos visto a Green Lantern en pantalla grande, ¿verdad? Entonces, creo de que para hacer esto así me gustó. Tengo que reconocerlo. Simplemente en esa escena, ¿no? En esa escena de que tenemos Jon Stewart revisando, espiando, me gustó mucho hasta ese momento. Luego vemos que todavía existe el concepto de los universos de bolsillo. Con este tema, ahí está guardada la linterna recargadora, este cubo donde es un universo de bolsillo, tanto que le gusta a James Gunn hablando de esto, donde saca la linterna y todo. Entonces estuvo más o menos interesante eso. Y bueno, las dos cosas interesantes que pasan dentro de cada uno en su historia, porque la historia se divide en dos cuando ellos se dividen, ¿no? O cada uno va a hacer su misión. Jon Stewart es secuestrado por estos dos aliens que son básicamente amigos, o no sé si decirlo familiares, o lo que sea, de los que estaban en Nebraska. Y Hal Jordan va a buscar los cuerpos porque él descubre que hay tecnología detectora de aliens en
la ciudad, específicamente en el tema de el estadio de fútbol. Y esto es sumamente extraño, ¿no? Vemos como Jon Stewart siempre le dan de putazo. Vemos la escena del tráiler que él trata de escapar de la mejor manera que puede. Ven, pupar, super acción, ¿no? Esto es emocionante, el Lantern, a todo el mundo. Qué capitulazo. Bueno, ahí tiene. Y acá Hal Jordan, por otro lado, descubre, ¿no? Esto de que los cuerpos básicamente son detectados y él como que dice, ¿qué diablo está pasando aquí, no? Porque tenemos de que yo he viajado por todo el fucking universo y no he visto algo tan sofisticado para detectar a alguien o lo que sea. Es como de qué demonios me estás hablando. En ese sentido, ¿no? Entonces, tiene que ir a buscar al rancho y a preguntarle, ¿no? Al suegro, precisamente el suegro de la chica, ¿qué diablos está pasando ahí? Porque, pues, ¿qué les digo? Es sumamente extraño. Y aquí podemos ver algo muy interesante porque ya se acabaron las cordialidades, chicos, ya se acabaron el tema de apoyar a Hal Jordan. Y es que vemos que ya dijo el Macon, si no me equivoco, es el que se llama, ya viene y le dice algo como que ya hiciste tu misión, ya mataron a todos los aliens del pueblo, ya te puedes largar y si entras aquí te van a disparar. Y dicho y hecho, chicos, le disparan. Aquí vemos la discusión con Macon, donde ya las cosas se comienzan a poner tensas y para el público nos hace pues la pregunta realmente que no es o no era un buen ciudadano como nos hicieron creer, sino que fue por el momento, pero si te metes en tus asuntos, van literalmente a matarte. Entonces le dispara a Hal Jordan en el hombro, mientras que los marcianos le dan una misión a Jon Stewart de encontrar al Mindhunter, que se supone que es el enemigo de esta temporada, prácticamente ya eso lo confirma. Los Mindhunters son los villanos que son capaces de destruir universos. Bueno, tal vez estoy exagerando con el universo, ¿no? Son planetas enteros. Vamos a ver acá. Es donde vemos que le explican de que tiene 48 horas para encontrar a Mahoney, ¿no? O si no van a explotar toda la ciudad. No les interesa, pero de que lo matan, lo matan. También explican un poco, ¿no? De que probablemente, no recuerdo cómo es el que le da los poderes a Hal. A ver, Green Lantern antes que Hal Jordan. Bueno, era Alan Scott, pero no me refiero a antes, sino es Abin Su. Siempre se me olvida ese nombre. La idea es de que aparentemente él era el que estaba custodiando a este Manhunter, cae en la tierra, mata a Abin Sur, ahí es cuando el anillo le da el poder a Hal Jordan, y después es que vemos que él se ocultó parece, y anda haciendo todos estos destrozos y matando a estos alienígenas, porque él ya había destruido su planeta antes, entonces es muy probable de que su misión sea seguir exterminándolo o algo así, o la siguiente sea la Tierra. Bueno, todavía no lo sabemos con exactitud, pero la misión está clara para Jon Stewart: o lo buscamos o destruimos toda la ciudad. Básicamente estas son las dos cosas, mientras que Hal vemos pues un poco que se recupera de su disparo, y aquí vemos un tema bastante interesante, que es que la sheriff le dice de que Macon es probablemente la segunda persona más poderosa que ella en el condado, o posiblemente sea más poderosa en cuanto a influencia que ella, solo que ella se ha, como dicen, partido el lomo para lograr tener estatus, ¿no? Y la respeten como mínimo.
Y bueno, seguimos con este bromance, ¿no? Este bromance de que entre Hal y la sheriff, que no entiendo ese chiste y me parece súper estúpido y absurdo. Lo interesante acá es que vemos que el hospital está vacío, teniendo en consideración de que aunque sea un pueblo pequeño, la excusa es de que nadie por eso evita ser baleado, ¿no? O lo que sea, ¿no? Pero igual, enfermedades o algo así, entonces está raro, ¿no? Está raro y te hace pensar que el pueblo, lógicamente, también es un personaje más en la serie, como lo podría ser el mismo Silent Hill. Esconde un secreto de los Mindhunters. Probablemente el jefe de Macon, que es el personaje que se llama este personaje de acá. A ver, ¿dónde está? Este tipo es Macon, el de negro, el de en medio. Entonces su jefe probablemente es el que le da dado esta tecnología, este dinero al pueblo, lo que sea, y al final él es como el magnate, ¿no? Pero ¿quién será? ¿Será un alien? ¿Será Bruno Díaz? Ya por último, ¿no? Es como ahí el gran secreto de la serie. ¿Quién es el jefe de Macon y por qué la gente le tiene tanto miedo? Vemos un poquito más del romance, que este sí tiene sentido, de Jon Stewart con la abuelita esta, la mamá, ¿no? Y de ahí el meme y todo esto, pero al final pasa lo que sea. Y bueno, una vez terminadas las dos misiones de los dos, se reúnen, ya le explica Jon Stewart toda su experiencia y toda la misión que tiene, muy peligroso en un Manhunter. Pero el tema aquí es de el pajarito que les dije anteriormente. En todo este fucking episodio y toda esta historia que les he contado, lo más interesante que hemos tenido es un pajarito en CGI. Quiero que tengan en consideración eso. Que para colmo, Jon Stewart le dice, es solamente un pajarito que no significa absolutamente nada y lo destruye con sus manos. Era simplemente para demostrarle a Hal Jordan de que él era, o que cumple su misión, que es lo suficientemente digno de todas las pruebas, las va a superar sin importar que lo estén torturando, destruyendo, matando. Mira, cumplí otra misión, deja de joder. En ese sentido estuvo bien, pero brother, el punto del que quiero llegar es que tuvimos 40 minutos donde el gran poder de los linternas fue un fucking pajarito. Quiero que tengan eso en consideración. Y luego tenemos el montón de gente absurda diciendo que este fue el mejor capítulo de la historia del superhéroe, que la serie es súper mega genial y que nos estamos muriendo y lo que sea. Déjame en los comentarios a ti qué te pareció este episodio, ¿te gustó o no te gustó? Pero el simple facto lógico de decir de que en una serie intergaláctica tengamos solo el CGI de un fucking pajarito me parece de lo más absurdo y estúpido posible en cuanto a concepto general. Y ya lo decía Grant Morrison, y cito en una de sus declaraciones cuando vio la serie, que le gustó mucho en cuanto a que es una serie policial y lo que sea, pero que igual le parece absurdo que una serie de Green Lantern se haya ajustado a un presupuesto tan bajo que haya sido una ciudad de los Estados Unidos. Cuando esta película o este IP, mejor dicho, porque es una serie, ¿verdad? Este IP debería ser la apuesta lógica a Star Wars y Star Trek en ese nivel de grande elocuencia. Y yo me atrevería a decir también de Aquaman, porque Aquaman se volvió tan un hito, fue una experiencia muy, ¿cómo decirlo?, gigantesca, esta guerra acuática con todos estos personajes, que la verdad tiene sentido meterlo en el ranking. Debió haber sido como Star Wars, Star Trek, Aquaman y Green Lantern en un tema súper espacial. Yo también estoy muy de acuerdo con Grant Morrison en ese sentido, que no reconoce a los Green Lantern en ninguna parte de esta serie. Un pajarito es todo lo que tuvimos con la fuerza del anillo. Bueno, vemos el traje, ahí como podemos ver. Y luego la escena de vuelo que a mucha gente le está encantando. Vamos a ver si la puedo tener rapidito antes de que nos dé el copy. Ahí vemos. ¡Sí! Me gusta cómo vuela, pero ahora vamos con el tema del traje. Yo les había dicho de que me gustó en cuanto lo vi, cuando Jon Stewart lo ve y dice como, ok, esto está
está cool, está interesante, al final no se mira tan feo, pero cuando ya se lo pone es como que... Y hay gente que dice que este es el mejor traje de Green Lantern, o que el Green Lantern se merecía. ¿En qué mundo estamos, gente? Por el amor de Dios. Es un traje como hombreras. Recuerden allá en los 90, estas películas como Ghost, que en español era La sombra del amor o lo que sea, esos grandes trajes con hombreras que usaban la gente en los 90, así se mira Hal Jordan. Es como el traje súper enorme, como ninguno. Y así está. Y yo estaba preguntándome, what the fuck? What the fuck? Es un traje con hombrera, gente. Es un traje con hombrera. Bueno, a mucha gente le está gustando. Pero bueno, esa es mi opinión del traje, ¿no? Aquí estamos. Y bueno, después tenemos, aquí está el gran traje de Hal Jordan. Vea, es un traje con hombreras que le queda enorme. Y realmente yo no entiendo, pues, qué tanto hype le está dando a la gente. Pues, sinceramente, me parece muy extraño. Pero bueno, déjame en los comentarios si te gustó, si no te ha gustado este traje de Hal Jordan. Y acá tenemos, pues, otra cosa que ha medio roto el internet, o que por lo menos ha llamado mucho la atención a los fans. Sinestro. El famoso Sinestro. Wow, todo el mundo, ¿no? Y aquí pues básicamente veamos Hal Jordan le pregunta pues en sí que qué onda con los Mindhunters, porque básicamente los Mindhunters son una amenaza muy fuerte, y de hecho él está preocupado, que se fue a ver hasta Sinestro. Dice, algo aquí me huele mal y tengo que asesorarme bien porque esto está peligroso. Al llegar, de hecho, confirma sus peores miedos y Sinestro le dice, ¿no? Como que sí, es una amenaza a nivel Big Potato, diría la Viuda Negra, la nueva, ¿no? Y bueno, perdón por el crossover Marvel, ¿no? Una Big Potato, una Big amenaza. Y el tema con esto es de que, ok, la amenaza ahí está, pero hay algo muy interesante, y es que Sinestro está muy preocupado por conocer del tema de Jon Stewart. Y él le dice, como Jon Stewart ha estado... Cuéntame de él, ¿qué onda? ¿Qué ha hecho? Y la pregunta es, ¿por qué Sinestro está tan interesado en Jon Stewart? Supongo que eso es algo que nos daremos cuenta en el capítulo siguiente. El tema está, chicos, ahora ya pues del suceso, ¿no? Fue un frame muy corto entre ellos dos, una interacción corta, pero... Voy de nuevo, ¿no? ¿Por qué crear una serie de Green Lantern donde, aparte de que muere Hal Jordan, nos quitan estos momentos épicos, man? Si tú eres un fan y quisiste haber visto, porque mucha gente está diciendo, nos gustaría ver en el futuro, en esta misma serie, si Sinestro se viste de amarillo. Y man, eso es algo que posiblemente no pase en la serie. Es más, probablemente ya no volvamos a ver Sinestro. Podría ser. Cuando realmente, y ya te lo está diciendo la gente, lo que la gente quería ver era una batalla entre Hal Jordan y Sinestro con la fuerza del miedo amarillo y Linterna Verde, bro. ¿Por qué eso es tan difícil? ¿Por qué quieren hacer tantas innovaciones que al final comienzan a hacer cosas que la gente no quiere, no pidió, y que por eso tenemos cosas extrañas como esta? Y después tenemos bandos divididos, gente peleándose. Yo no me explico, las decisiones estúpidas. Como yo digo, 60 años de historia no nos han dado una buena adaptación o lo que sea, porque a mí me gusta un poco en parte la de Green Lantern de Ryan Reynolds, pero el punto, no nos han dado algo que sí sea bueno de inicio a fin. Y aparentemente ya no nos lo van a dar.
¿Por qué? Porque estos son dos veteranos. ¿Qué vamos a ver a este señor con un traje amarillo? Y aparte, el diseño puede que se vea muy cool, pero es un abuelito. Es tu abuelito siniestro. Venga, mijito, que le voy a dar una paletita amarilla para que crean el poder del miedo. Eso es siniestro. Esa es la realidad que tenemos. No lo sé. Dímelo tú. Para mí este es siniestro en los cómics. No es un abuelo propiamente dicho, ¿no? Es un tipo tal vez de 40 años. No un actor de 80. Que tal vez estoy exagerando, pues, pero entienden mi punto. Para que lo vean acá. Este es Sinister. Sinister es Sinestro. Damn. Y otro tema importante es que si tú eres fan del personaje, probablemente te hubiera gustado ver la Sinestro Corp. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás, bro? Bienvenido al directo. Vean, aquí está la Sinestro Corp. Soy el segundo en mi corazón. ¿Dónde está esta imagen, jodido? Permíteme que solamente estoy cargando esto, la imagen para que la vean. ¿De qué le estoy hablando? Acá, chicos, vean la Sinestro Corp. Probablemente no vamos a ver esto. ¿Por qué? Porque Sinestro es un abuelito. Y hubiera sido perfecto tener la serie de Green Lantern. ¿Qué es eso? Es un cómics, vean, que es enfocado en los Sinestro, de la etapa de los nuevos 52. Vean acá, y acá se lo voy a hacer grande también. Incluso no importa si me borro por un momento. Como pueden ver, es como, digamos, el grupo que formó Sinestro con otro, por así decirlo, villano. O sea, eso es lo bueno, que estos cómics son como el Evil, la versión Evil que sacaron de los nuevos 52, que eran como un grupo de villanos. Entonces, imagínense esto. Aunque no sean sagas completamente populares, como decía Jorwan, y que todo el mundo supiera de ellas, son contenidos que se pueden utilizar para presuntos spin-off. Y así no tenemos idioteces como Jimmy y el mono, o ¿cómo te podría decir? El gorila de Flash. O sea, a nadie le importa eso. Pero yo le hubiera mencionado algo más interesante. Tenemos la serie de Green Lantern. Al final que el enemigo fuera Sinestro. Y después de un Sinestro joven, pues un Green Lantern un poquito más joven. Como les mencionaba en el primer video del primer episodio, que vayan a verlo si no lo han visto, porque es muy interesante cuando les hablo de la muerte de Hal Jordan, terminando lógicamente este directo. Y después tenemos este spin-off. Este spin-off de Sinestro. Díganme si no les hace más sentido eso. O algo parecido. Creo que por ahí era el punto, ¿no? Y ahí sí hubiera tenido sentido sacar una especie de spin-off de Sinestro con un grupo, no necesariamente este, que está muy espectacular, pero bueno, el CGI y todo esto, haciendo sus cositas. Y siempre de villano. Porque de hecho esto, si no me equivoco, unas cuantas series. Vamos a ver cuántos cómics abordó. Comic Vine, Sinestro, New 52. Para que veamos cuántos cómics tiene esto. Aquí está, fue un cómic que salió en el 2021 de 23 Vamos, chicos, les voy a mostrar algunos. Porque aquí siempre se habla con cómics, ¿no? Y de hecho, bueno, no. Veamos, Control F.
Voy a botarlo aquí. Comics. Vamos a ver, chicos. Vean. Estos son los últimos. Para que vean que había, pues, para sacar un spin-off. No es como que me lo estoy inventando. Y puede ser un spin-off muy... ¿Cómo decirlo? Un mini spin-off, no tiene que ser, o sea, ahora las series son de 8 episodios, perfectamente pueden adaptar estas historias, que este me gusta porque parece que es como Sinestro con el poder de Black Adam. Sí, está cool, es como Sinestro versus Black Adam. La verdad que está interesante. Está súper interesante, chicos, pues pueden irlo a leer. La Sinestro, los cómics de Sinestro. Aquí dice, voy a traducirlo para que lo tengamos bien. Una serie regular de los Nuevos 52 protagonizada por el antiguo Linterna Verde Sinestro que duró 23 números y un especial anual. Y después, lógicamente, vino el evento Future End, que es básicamente como cuando se unen, ¿no?, todos los villanos en un futuro distópico y tienen que luchar con el Batman del futuro. La historia continúa a partir de los acontecimientos de la primera, la ira de la primera linterna o algo así. Escrito por Colin Boone. Ah, bueno, el cómic se llama Green Lantern, War of the First Lantern. Ok. Ya me lo voy a cumplir 12 años y voy a pedir un pastel de los Teletubbies. Pues bueno, pídelo de los Green Lantern. A ver si yo te apuesto que harían un mejor diseño que el traje que hicieron en la serie. En tu pastel de cumpleaños, doctor, te aseguro de que el diseño probablemente sea más parecido al Comic Accurate. Entonces, chicos, volviendo al tema. Bueno, por cierto, Pablo, saludos y feliz cumpleaños número 12. Muchas bendiciones. Pero el tema, chicos, es de que yo lo hubiera preferido de esta manera. No lo sé ustedes, déjenme en los comentarios, pero este Sinestro abuelito no es algo que precisamente me motive, me interese, a pesar de que todo el mundo esté diciendo, Dios santo de mi vida, esto es lo más espectacular que he visto en la historia de los cómics. Pues no, para mí es el abuelito peligroso. El abuelito peligroso. Y si estás de acuerdo conmigo, recuerda dejar tu like, suscribirte, porque estamos hablando de muchos temas geek y no puedes perderte ninguno en el canal, chicos. Recuerden suscribirse, no solamente se vale ver, sino se vale repetir. Y bueno, con este tema pues terminamos, ¿verdad?, el capítulo. El tema de los Mindhunter es que aparentemente no son el mismo que, o es el mismo que el marciano que todos conocemos de la Liga de la Justicia. Aparentemente son una raza que quiere destruir o destruyen los planetas desde adentro, se infiltran, insertan ideas o digamos instrumentaria bélica para destruir los planetas. Todavía no sabemos exactamente la razón. Y vemos un poco el adelanto que aparentemente la mamá de Jon Stewart fue visitada por uno de estos Mindhunters. Vean aquí, que le gusta hablar de Linterna Verde, le gusta. En la noche más oscura, no escapará de mi vista el poder de Linterna Verde. Vaya, pues, entonces, chicos, esto, ¿no? De que aparentemente el Mindhunter no es el que conocemos, de que se une a las linternas, perdón, que se une a la Liga de la Justicia, ayuda y todo esto,
sino de que, en que incluso hizo su cameo, si no me equivoco, en la versión extendida de Zack Snyder, pero de Batman vs Superman, si no me equivoco, no de la Justice League, pero aquí ya estoy un poquito confundido. Entonces, básicamente, estos marcianos, me interesa ver un poco cómo es que se van con, ¿cómo les digo? O sea, ¿cómo o por qué? Es que me puse a pensar en otra cosa, me disculpe, pero ¿cómo, por qué van a Jon Stewart? ¿Qué tiene que ver Jon Stewart con estos seres? Aparentemente, gracias a ellos fue elegido, o algo así, el tema del anillo. Hay aparentemente una relación, lógicamente, ahorita estamos muy crudos, no sabemos exactamente cuáles son las cosas que van a tomar en consideración, pero vamos a ver, chicos, por qué los Mindhunter han decidido reclutar o visitar a la mamá de Jon Stewart. Un episodio que básicamente para mí, igual, yo le daría la misma puntuación, un 6.5 de 5. Un episodio de que, analizándolo, me parece demasiado extraño el hecho de que en todo el episodio solo hayan hecho o utilizado el poder de la linterna para el pajarito. Es una cosa de locos. Y no precisamente haya sido el gran episodio lleno de acción o emoción. Hubieron cosas interesantes. Y bueno, particularmente yo no conecto mucho con el tema de los chistes. Quizás porque me parece muy what the fuck, porque los chistes realmente están enfocados en el que Hal Jordan se quiere tirar a la sheriff. Entonces, es raro, porque tiene el esposo al lado ahí y personalmente yo no le veo, ¿verdad? Así que, bueno, chicos, déjame en los comentarios sus opinas y suscríbete para más. Yo soy Wetex y nos estamos viendo en la próxima. Y bueno, chicos, con esto estaría terminando la grabación de Avenger Endgame, no, de Green Lantern. Y bueno, déjenme en los comentarios. ¿Le gustó? ¿No le gustó? Pero bien, vamos a cerrar acá. Y ahora, chicos, hay algo que quiero compartir con ustedes.